Te reúnes con tus amigos a jugar Vampiro la Mascarada y no tardas en comprender que es un ser inmortal, con poderes que te permiten salirte con la tuya, moverte como una bestia, controlar las voluntades de los mortales y adueñarte de la ciudad. ¿Quién podría detenerte? Bueno, hoy hablaremos de dos manuales hechos exclusivamente para insertar enemigos y hacerle la no vida imposible a los vampiros de tu mesa. Y sin más dilación, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca del Murciélago. El día de hoy vamos a reseñar dos manuales, el manual del Sabbat, la mano negra, y el manual de la Segunda Inquisición. Como lo he hecho en videos anteriores, analizaré estos manuales basándome en los siguientes criterios. Primero, el diseño del manual y algunos de los aspectos de su formato. El contenido del manual y finalmente las experiencias personales utilizando el manual junto con algunas sugerencias. Comenzaremos con el manual del Sabbat, la mano negra. El manual de No Solo Rol presenta una tapa de cartoné clásica y hojas satinadas, como todos los manuales estándar de esta línea. Lo primero que podemos notar es que, al igual que el manual básico de Vampiro la Mascarada, el arte destaca por mezclar fotografías e ilustraciones, que tienen como objetivo mostrar el lado más salvaje y oscuro de esta secta. Se conserva un formato de doble columna y contraste clásico de colores. Ahora hablemos del contenido. Al ser un manual que busca presentar antagonistas, se preocupa por contarnos todo sobre el Sabbat, empezando por la naturaleza de esta secta, que rechaza en varios niveles a la humanidad, que arrasa con todo a su paso y que se presentan como un enemigo formidable debido a su desesperado intento por destruir a los antediluvianos. Vamos a simplificarlo de la siguiente manera. El Sabbat tiene un fanatismo bastante marcado respecto a los antediluvianos. Lo que quieren hacer ellos es destruirlos de forma definitiva, porque según lo que ellos profesan, en algún momento estos antiguos vampiros se levantarán de sus tumbas para devorar a sus descendientes. Y es algo que el Sabbat quiere evitar a toda costa. Para sostener este fanatismo y fiereza, el Sabbat y sus manadas se organizan en torno a sendas de iluminación, que definen, por así decirlo, sus ideales o cosmovisiones particulares. En el manual se nos presentan 5 sendas principales y 3 que se consideran prohibidas. Resumiremos cada una. La senda de Caín tiene como fundamento el poder de la sangre y el descubrir sus secretos. La mayoría de quienes practican esta senda o la siguen suelen ejecutar diablerie o la acción de dejar seco a otro vampiro para incrementar el propio poder. Luego tenemos la senda de los cátaros. Comprende aquellos vampiros que se deleitan en la perversidad y la malicia, justificando dicho hedonismo en una premisa filosófica que divide el mundo entre negro y blanco, bueno y malo. Y siendo ellos inherentemente malos, se dejan llevar por la bestia para cumplir con dicho propósito. Luego está la senda de la muerte y el alma. Quienes siguen esta senda buscan el estudio y dominio de la muerte, principalmente para asegurarse de que sus enemigos permanezcan fuera del juego de forma permanente. Para ello utilizan métodos mortales y también estudian reliquias antiguas que se relacionan precisamente con la muerte. Luego viene mi senda favorita, que es la senda del poder y la voz interior. Quienes siguen esta senda perfeccionan el arte de ejercer el poder y por tanto realzar su propia superioridad. Un vampiro que sigue esta senda sabe que la bestia interior puede controlarse a voluntad, para retenerla o soltarla según convenga, y suelen someter a sus inferiores, premiando el éxito y condenando el fracaso, inclusive el propio fracaso. Y finalmente tenemos la senda del sol, establecida recientemente y vista como una pseudo senda. Es seguida en su mayoría por los sangre débil o los crepusculares, vampiros de generaciones recientes que por este motivo se muestran menos vulnerables a la luz solar y carecen de maldiciones. Además de estas 5 sendas principales, voy a mencionar las 3 prohibidas, que el Sabbat deja de lado precisamente porque se contraponen a la visión general de la secta. La primera de estas sendas prohibidas es la senda del acuerdo honorable, que se basa en principios caballerescos y en donde se rechazan las comodidades que otorga la bestia interior. La segunda secta prohibida es la senda de la bestia, que asume que los vampiros son la bestia y que por tanto deberían desatarla sin ninguna restricción. Y finalmente tenemos la senda de Lilith, que adora a Lilith como progenitora y que se opone a la visión cainita del origen y principios vampíricos. Ahora vamos a la parte interesante del manual, que son los enemigos. El manual propone 3 instancias para definir el conflicto contra el Sabbat en tus crónicas. El primero son las situaciones de vanguardia, en las que los personajes jugadores se encuentran con agentes solitarios del Sabbat, generalmente en números bajos y que se encuentran explorando o probando el terreno. Luego tenemos las situaciones de asedio, que implican encuentros más violentos y directos, es el conflicto activo propiamente tal.
Y finalmente tenemos las situaciones de predominio, que son aquellas en las que el grupo se encuentra en un dominio que ya es propiedad del Sabbath, donde la secta ya ha echado raíces o donde tiene mayor influencia. Para incorporar enemigos en tus crónicas, el manual sugiere mezclar las sendas que ya mencioné al principio con una de estas tres situaciones de conflicto que serían vanguardia, asedio y predominio. Por ejemplo, la senda de Caín presenta a vampiros que suelen perfeccionar el uso de la sangre y que suelen potenciarse cometiendo diablería. En situaciones de vanguardia, los seguidores de la senda de Caín suelen estar en busca de objetivos a quienes diablerizar. Dicha tarea suele caer sobre los más jóvenes para evitar perder integrantes de sangre potente en caso de algún conflicto emergente. En situaciones de asedio, los nodistas toman las calles y actúan tomando en consideración la información recopilada por los exploradores de vanguardia, siguiendo la lógica de una milicia que ataca con efectividad. En situaciones de predominio, los nodistas suelen pasar desapercibidos en ciudades dominadas por el Sabbath, puesto que solo les interesa beber de mortales por cuestiones de alimentación y no pueden beber de otros vampiros aliados sin caer en enemistades que podrían convertirse en guerras. Luego de mostrarnos cómo se mezclan las sendas con las situaciones de conflicto, el manual nos da una lista de personajes, o en este caso PNJs, que se pueden utilizar en las crónicas. Dichos personajes aparecen con sus estadísticas y habilidades para que podamos usar dichos datos dentro de los conflictos. Tenemos, por ejemplo, el sabueso de sangre, el rastreador de la senda de Caín, o el asesino de la senda de Caín. Además de las listas de enemigos vampíricos, el manual nos presenta disciplinas propias del Sabbath, pero que de todas formas pueden ser usadas por personajes jugadores. Hasta tienen los costes de enardecimiento y los efectos para el juego. Se aclara que algunas consecuencias no afectan a personajes no jugadores, puesto que valores como la humanidad no coinciden con la forma de ver el mundo que tiene el Sabbath. Junto con las disciplinas, también se incorporan rituales nuevos y usos de la alquimia de sangre. Siguiendo con el hilo de los conceptos narrativos, el manual del Sabbath también nos detalla de qué forma los ritos son sumamente importantes para la secta, como los banquetes de sangre o las danzas cerca del fuego para poner a prueba el valor, entre otros, que pueden nutrir también los matices de tu crónica. Además, también se nos detalla cómo funciona la jerarquía dentro del Sabbath, especificando el papel del regente, del arzobispo, el obispo, el sacerdote, cardenales, priscus, paladines, ductus, entre otros. Hay que destacar también que hay un capítulo totalmente dedicado a la guerra de la Gehenna, que nos permite comprender cómo este conflicto afecta o es percibido por el Sabbath y otras sectas. El manual finaliza con un apartado de ideas para dirigir partidas, centrándose en los temas y en la atmósfera. Bueno, y ahora toca hacer las valoraciones personales. En cuanto al manual del Sabbath, ¿qué es lo que tengo que decir? Primero que todo, me decepciona un poquito el volumen. Considero que es muy cortito, muy pequeño, parece un menú de restaurante, que creo que fue la misma queja que hice sobre el Companion de 20 aniversario. Sin embargo, sí debo destacar que es un manual sumamente útil para, en este caso, tomar enemigos y agregar al Sabbath finalmente a lo que sería quinta edición. Y estoy completamente consciente de que hay muchos jugadores que están enojados con esta edición porque el Sabbath no es lo que era antes, el Sabbath antes era poderoso, el Sabbath antes era invencible, era muy bestial y bla 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 bla, lo que quieran. Perfecto, lo entiendo. A mí siempre me costó jugar Sabbath personalmente, pero destaco el valor que tenía dentro del juego para experimentar ciertos niveles y ciertos límites morales. Hay que decir que el Sabbath es ideal para eso. Ahora, ¿qué pasa con el Sabbath en quinta edición? Muchos jugadores se quejan de que está muy débil, de que está muy arrinconado, pero yo quiero destacar algo importante de esta quinta edición. Porque si bien yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen muchos jugadores, de que por ejemplo el Sabbath ya no es una secta que se pueda jugar, lamentable lo que está pasando con quinta edición, que es como jugar vampiro pero con sucralosa y bla 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 bla, lo entiendo, pero el Sabbath se lo buscó. Me explico. A diferencia de otras ediciones, en esta edición, en esta quinta edición, el Sabbath está pagando por ser el Sabbath. Es una secta que no suele disimular mucho sus acciones, y en un mundo donde existe la Segunda Inquisición, que es el segundo manual al que nos vamos a referir en este video, era evidente que los iban a encontrar, o era evidente que los iban a arrinconar o los iban a perseguir, porque básicamente estaban lanzando, en este caso, bengalas al cielo. Era muy improbable que ninguna institución o ningún grupo hiciera algo al respecto. Por lo tanto, el hecho de que el Sabbath sea un enemigo, y además de ser un enemigo, esté como un animal arrinconado, tomando decisiones sumamente peligrosas, considerando las sendas que sigue, siento que le da un sabor diferente.
Para ser honesto, he aplicado muy poco el manual. Si tuviera que aventurar, diría que un 40 o 50%, pero mi experiencia ha sido bastante positiva, sobre todo porque siempre es útil tener enemigos que se puedan equiparar a los personajes jugadores, pero además los pone contra las cuerdas al momento de mantener su humanidad y cuestionarse algunos asuntos morales. Bueno, y no solamente hay vampiros enfrentándose a vampiros, también hay mortales cazando a sus cazadores. Y aquí tenemos el manual de la Segunda Inquisición, que nos va a contar parte de la historia de esta agrupación humana que lleva persiguiendo bastante tiempo a los vástagos y nos pone en situación respecto a cómo están abordando la caza y qué recursos ocupan para concretarla. Esta puede que sea la reseña más decepcionante, pero no porque el contenido no sea atractivo ni útil, sino que más bien porque el 80% del manual equivale a enemigos y equipo. Bueno, voy a aclarar que tampoco hay que ser tan lapidario con el contenido de Segunda Inquisición, porque si bien se destaca por los enemigos y los recursos, también destaca la manera en que la Segunda Inquisición actúa, qué tipo de recursos utiliza o de qué forma se sirve de todo lo que tiene para poder, en este caso, atrapar a los vástagos de la manera más efectiva posible. Aquí, Cristian, después de grabar el video, se me olvidó mencionar un detalle súper importante, y es que el manual de la Segunda Inquisición divide a los enemigos por enemigos físicos, enemigos sociales y enemigos mentales. Eso es muy importante al momento de considerar la naturaleza de la crónica, así que también ayuda bastante como directriz para escoger a los PNJs enemigos. Desde agentes encubiertos, pasando por operativos con lanzallamas, la Segunda Inquisición utiliza hasta monstruos hechos por Chimiche para atacar a los vástagos. Es increíble la cantidad de recursos que este manual entrega. Por supuesto, nos cuentan parte de la historia de esta organización que viene cazando vampiros desde hace siglos, pero hay una clara inclinación hacia lo que parece ser una especie de bestiario o catálogo de enemigos. Hay que destacar el apartado de equipo, que aborda aparatos como drones, bombas químicas, termita, artefactos religiosos, armas hechas con partes de seres sobrenaturales, como una daga hecha con la garra de un hombre lobo, sistemas de vigilancia, vehículos equipados y así un sinfín de elementos para equipar a tus agentes de la Inquisición. Por supuesto, la Segunda Inquisición no es perfecta. Muchos de sus miembros están cegados por la avaricia o la curiosidad. Incluso se podría pensar que podrían haber dobles agentes. La Segunda Inquisición tampoco quiere que los humanos corrientes se enteren de que los vástagos existen, puesto que podrían salir grupos a defender sus derechos y a dificultar la tarea del exterminio. Todos esos detalles, además del nombre de varias organizaciones y jerarquías, son especificadas en el manual, además de una serie de consejos para ambientar tu crónica desde diferentes temáticas. ¿Qué es lo que se puede sacar en limpio de este manual? Que ser un vampiro en pleno siglo XXI, con la tecnología que se ha desarrollado hasta el momento, reconocimiento facial, lectura de temperatura a largas distancias, es altamente jodido. Ponte en la situación de que eres un vampiro y quieres viajar entre continentes en avión. El hecho de viajar en avión entre países ya es una ruleta rusa. Los humanos pueden utilizar armamento tan avanzado que ni cuenta te darías cuando un dron le haga un agujero a tu refugio, o que pongan trampas incendiarias en la ruta de escape. Así que si quieren poner en aprieto a sus jugadores y les faltan recursos, este manual es perfecto. Bueno, y ese ha sido el video del día de hoy reseñando los manuales del Sabbath y de la Segunda Inquisición. Manuales que están hechos y diseñados para insertar enemigos en tus crónicas de vampiro. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete si es que aún no estás suscrito. Y nos vemos próximamente aquí en la Biblioteca del Murciélago con más contenido de juegos de rol y de mundo de tinieblas. Hasta pronto. El Sabbath ya no es jugable. ¡Uy, qué mal! Pero tiene detalladas algunas sendas. ¡Qué bien! Esas sendas tampoco pueden aplicarse al juego oficial. ¡Qué mal! Pero hay disciplinas jugables. ¡Qué bien! Pero la lista de disciplinas es muy corta. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme?